Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Entonces, esta noche que ya estamos pues en la despedida, ¿no?, de este año 2018, nosotros hemos preparado un resumen de los comentarios más, de los temas más importantes que abordamos en AN7, donde tenemos la oportunidad todos los miércoles en la edición estelar, pues de hacer un comentario a fondo. Entonces, hoy vamos a presentar en varios bloques comentarios que abarcan varios, casi todos los temas que fueron de los primeros, de los que tuvieron mayor impacto en el país. Pero vamos primero a hacer esta pausa comercial y después venimos con el primer bloque de nuestros comentarios en AN7, que esta noche lo usamos a manera de resumen de las cosas más importantes del año 2018. En el primer bloque de los comentarios que presentamos este año en la edición estelar de AN7, de nuestros comentarios a fondo, vamos a ver el tema de los escáneres de la Junta Central Electoral, que me he opuesto a que se tire por la basura una inversión de más de 40 millones de dólares por el simple hecho de que no se quiera pues dar seguimiento a esta tecnología porque fue adquirida por la Junta anterior. Y en uno de estos comentarios pues analizamos este tema, pero sin lugar a duda que uno de los temas más importantes del año fue el acuerdo pues de República Dominicana con China, el establecimiento de relaciones diplomáticas de la República Dominicana con China y la ruptura de esas relaciones con Taiwán. También fue uno de los acontecimientos que vamos a presentar en nuestros análisis de este primer bloque. Entonces también, ¿qué pasó con el voto de República Dominicana en la OEA? Que por primera vez República Dominicana emitió un voto condenando los atropellos contra la democracia que se han producido en Venezuela. Así es que vamos a ver este primer bloque de nuestros comentarios a fondo en AN7, presentado como resumen de este 2018.
Como saben, la Junta Central Electoral la pasada semana reiteró que no utilizarán para las próximas elecciones del 2020 los equipos electrónicos adquiridos por dicha entidad a un monto de casi 40 millones de dólares. Para analizar este tema, hoy nos acompaña como cada miércoles en este AN7 a fondo el destacado periodista Julio Martínez Pozo. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta que me hago es si se tratara de una empresa privada del doctor Castaño Guzmán y de los miembros del Pleno de la Junta Central, si fuera una empresa privada o si fuera patrimonio familiar de ellos, habrían decidido lanzar al zafacón 1.700 millones de pesos, que es más o menos lo que dan los 34 millones de dólares del costo de los equipos. Realmente se habla de 40, pero fueron 34 porque la Junta consiguió reducir el valor de los ITEVIS y de una serie de cuestiones y el contrato se redondeó en 34 millones. ¿Qué pasa? Para las elecciones del 15 de mayo del 2016 se adquieren estos equipos, 48.000 equipos en total, 16.000 escáneres, 16.000 cartahuellas y 16.000 impresores, 48.000 equipos en total. En las elecciones, pues se usan esos equipos y hubo una parte de esos equipos que no operó, por distintas razones, porque operó un 76% de los equipos, un 24% en consecuencia no operó, y entre las razones por las que no operó está el hecho de que algunos directivos de mesa no quisieron usar la tecnología, otros no estaban capacitados para usar la tecnología, y el día antes de las elecciones 2.000 y tantos técnicos habían renunciado. Es decir que probablemente ahí no hubo manejo en esos colegios para la tecnología y esa cantidad de equipos no funcionó. Pero eso no tiene que ver con si el equipo estaba bueno o estaba malo. Es decir, si el equipo no lo ponen a funcionar, no tiene que ver con el equipo. ¿Qué ocurre? De todas maneras, ¿qué pasó en el 76% del proceso que sí se usaron los equipos? Que los resultados de las elecciones del conteo electrónico fueron idénticos al conteo manual. Es decir, a las 12 de la noche, este país pudo haber estado enterado de los resultados de las elecciones, porque fíjense cuál iba a ser la diferencia. Si no se boicotea, porque además, recuérdense que los partidos de oposición la semana antes buscaron una resolución para que no se dieran los resultados inmediatos con el conteo electrónico, sino que se esperara al conteo manual. Ahora yo le pregunto al país, si a las 12 de la noche del mismo 15 de mayo nos damos cuenta que Danilo en el conteo electrónico sacó 62.8%, eso fue el conteo electrónico. ¿Sabe cuánto sacó en el manual? 62.3%. Es decir, una diferencia insignificante entre uno u otro. Si el país pudo haberse ido a dormir con unos resultados claros el 15 de mayo. Luis Abinader sacó 34.2% en el conteo manual y 33.9% en el conteo electrónico. También insignificante la diferencia. Y con relación a los candidatos, a los otros candidatos presidenciales, ahí no hubo nada de error. Minú sacó 0.3% en el manual, 0.3% en el electrónico, igual que Pelegrín, 0.4%, 0.5%, igual. Entonces, ¿qué resulta? Que en marzo, a principios de marzo del 2017, 9 meses después de las elecciones, hubo una evaluación de los equipos por un asunto de garantías y esto. Esto fue a principios de marzo. Cuando se evalúan los equipos en esos momentos, la Junta Central Electoral reporta que tiene 3.930 dispositivos que presentan algún desperfecto. De esos 3.930 dispositivos que tenían algún desperfecto, fueron reparados de inmediato por técnicos de la Junta que habían sido preparados por la empresa que suplió los equipos, fueron
reparado 3.649 equipos, es decir, el 92.85% de los equipos, y 281 quedaron sin arreglar. Entonces, es una exageración cuando primero de los 88.000, 44.000 no tenían ningún problema, y cuando de los casi 4.000 que tenían problemas, fueron reparados el 92.85%, estamos hablando de que no se pueden hablar de que esos equipos estaban dañados. Si hubiera cualquier cuestionamiento sobre los procesos de compra o lo que fuere, yo creo que eso es lo que hay que ventilarlo ante la justicia. El abuso es hablar de votar eso, de no darle uso, porque cuando ellos le dicen a este país que no lo van a usar, ¿qué es lo que le están diciendo? Que esa inversión se quedó ahí, y como esa inversión es pública, no es privada, pues que ese dinero sencillamente... Que se debe un dinero ahora mismo. Exactamente, que ese dinero sencillamente se pierde. Entonces, ojalá que esto se maneje de otra manera. Si hubo dolo, repito, en la adquisición de los equipos, justicia. Claro. Pero 1.700 millones de pesos ahí y decir nosotros, no, mire, nosotros no vamos a usar eso. Eso nadie lo haría en su casa ni lo haría con una empresa. Ahora, con dinero del Estado es muy fácil decir, vamos a votar esto. Y desde el lunes no se habla de otra cosa que del rompimiento de las relaciones con Taiwán y el establecimiento con la República Popular China. Precisamente es nuestro tema a fondo. Buenas noches, don Julio. Buenas noches, ¿y ustedes? ¿Bien? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, me gustaría pues hacer el enfoque desde cuál es la preocupación fundamental, porque no preocupa tanto la reacción de Taiwán. Básicamente entre nosotros, aunque ha habido un apoyo consensuado por primera vez de todo el liderazgo dominicano, los dominicanos no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera para defender a nuestro país, y sin embargo, en este tema, rara vez es uno de los temas donde hay una opinión favorable de todos los sectores, pero también hay una preocupación. La preocupación tiene que ver con la reacción de Estados Unidos. ¿Cómo puede ver Estados Unidos este acuerdo con la República Popular China? Y entonces es bueno ver cuál ha sido la relación de Estados Unidos con la región y cómo ha actuado Estados Unidos con la región. Ustedes saben que desde el siglo pasado, desde el principio del siglo pasado hasta los años 60, la medida de política exterior que Estados Unidos practicaba para preservar sus intereses en la región eran la de las invasiones. Cualquier cosa, pues, tenía como respuesta una invasión militar. Nosotros precisamente padecimos dos, pero se produjo la invasión militar a Haití, invasión militar a Panamá, invasión militar a Nicaragua. Esa era la respuesta de política exterior de los Estados Unidos. Después de los años 60, esa respuesta cambia, porque con el triunfo de la Revolución cubana, entonces Estados Unidos se percata de que probablemente la solución no sea de invasiones militares, sino de crear las condiciones para que no se reproduzcan situaciones como las que llevaron a la Revolución cubana, y lanza por primera vez una iniciativa de auxilio a la región, que fue la famosa Alianza para el Progreso que desarrolló el presidente Kennedy. Entonces, ¿qué hará Estados Unidos en esta materia? Porque esto no le crea a Estados Unidos una competencia ideológica. No es China como pudo haber representado en la época de la Guerra Fría, un adversario ideológico. No, pero China es el principal sustento del sistema capitalista. Claro, la segunda economía pujante. Decimos la segunda, bueno, porque hay que decir que es la segunda, porque no se puede decir que es la primera, pues hay que decir que es la segunda, porque es la primera, Estados Unidos, medida en dólares reales, pero cuando usted va a ver las cosas que componen una economía, ¿quién tiene la mayor cantidad de depósitos en el mundo? Los chinos. ¿Quién tiene hoy el mayor desarrollo tecnológico? Pues los chinos. ¿Quién tiene los mercados más demandantes? Los chinos. La manufactura ni se diga. Es igual que si estuviéramos comparando que una persona es más rica que otra
por ejemplo, cualquiera es más rico que don Pepín Corripio porque esté gastando más. No es lo que él está gastando. Lo que produce. Es lo que él tenga el respaldo, realmente Claro. lo que determina cuál es su riqueza. Entonces, desde ese punto de vista, realmente la República Dominicana no tenía ninguna otra opción. Bueno, en este AN7 a fondo vamos a hablar del voto de República Dominicana a favor de la expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Para esto nos acompaña el destacado periodista Julio Martínez Pozo. Buenas noches. Bienvenido, Julio. Buenas noches. Bueno, la verdad es que este voto de República Dominicana es una de las cosas más trascendentes de esta reunión de ayer de la OEA, porque la República Dominicana hasta este momento, en todo lo que tenía que ver con Venezuela, su voto había sido neutro y ahora pues ha votado a favor de esta resolución que declara ilegítimas las elecciones que se celebraron en Venezuela el 20 de mayo, pero además condena la alteración del orden constitucional en Venezuela y se suma entonces para que fueran 19 los votos. Con estos votos realmente no se suspende a Venezuela porque se requiere una mayoría especializada de 24 votos, pero sí se abre la puerta para este proceso que no es otra cosa que una presión más para tratar de dar una salida pacífica a la crisis humanitaria que está padeciendo pues aquel país y cuya clase gobernante pues parece no entender y vive cada vez agudizando pues mucho más las situaciones. ¿A qué podemos atribuir este cambio de posición de la República Dominicana? 3 factores yo creo que lo han determinado. El número 1, el hecho de que República Dominicana estaba en los 2 diálogos que se han frustrado y ha tenido una participación muy destacada y esos diálogos fueron burlados por el gobierno venezolano. Número 2, República Dominicana, pues cuando establece relaciones con China y rompe con Taiwán, se sabe que molesta a Estados Unidos con esta posición. Entonces, si a esto le agregaba, pues una posición contraria a la de Estados Unidos en el caso de Venezuela, esto sería una situación pues mucho más problemática, pero también hay una tercera razón, y es que República Dominicana está buscando un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y entonces yo creo que estos 3 factores explican este cambio de posición de la República Dominicana. Repercusiones inmediatas en Venezuela, bueno, tendremos un país mucho más aislado. Estas medidas pueden representar incluso la ruptura de relaciones diplomáticas con estos países que han votado contra Venezuela. Venezuela en estos momentos no puede hacer negociaciones internacionales. Por ejemplo, si nosotros somos socios de Venezuela en la refinería dominicana de petróleo, en lo que le corresponde a Venezuela no se le puede pagar, porque no hay forma de hacerle la transferencia, porque todo el sistema interbancario internacional está cerrado a la posibilidad de cualquier transacción con Venezuela. Si le compráramos petróleo en estos momentos a Venezuela, no tenemos manera de pagarlo y por lo tanto esto tiene que repercutir en una salida pacífica, que sería todavía lo mejor, porque lo contrario sería una salida violenta. Ojalá asuma la responsabilidad el gobierno de Venezuela de solucionar esta crisis de una vez y por todas. Paso difícil. Gracias, don Julio. Gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. Bien, bien. Bien, señores, ahora nos vamos a una pausa, pero luego entonces estamos con el segundo bloque de comentarios. Entre esos comentarios vamos a empezar con lo que ocurrió con el tema de la pedofilia en Pensilvania y todos estos escándalos que se armaron por sacerdotes estar abusando de menores en los Estados Unidos. También un análisis del caso
de Cristina Kirchner y los llamados cuadernos de Centeno. Pero primero vamos con una pausa comercial, tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, que son los que hacen posible que estemos aquí. Bueno, señores, terrible esta situación de sacerdotes que aprovechan esa condición para usar la confianza y entonces abusar de menores. Eso lo analizamos por una situación que se presentó en Pensilvania y aprovechamos para hacer un análisis de este tema y lo que ocurrió entonces con el expediente contra Cristina Kirchner por los sobornos que están debidamente registrados en los llamados cuadernos de Centeno. Veamos estos temas que tratamos nosotros a fondo en AN7 en su edición estelar. Y en este Ecuador de la jornada laboral recibimos a don Julio Martínez Pozo. Hoy un tema muy espinoso, don Julio, esto de 300 casos de sacerdotes pederastas que destapa otra vez esta olla de grillos de la Iglesia Católica. Así es, así es. Ustedes recuerdan que comentamos a principio de año lo que ocurrió con la visita apostólica del Papa Francisco a Chile. Yo creo que este acontecimiento tuvo repercusiones muy importantes y esas son parte de estas repercusiones. En principio, cuando el Papa llegó a Chile y fue objeto de un recibimiento muy frío y de mucho rechazo, el Papa pues insistió en la defensa del obispo Juan Barro, que en Chile se identificaba como un protector de la pedofilia. Y entonces, después que él regresó al Vaticano, cambió totalmente la postura. Parece que al auditar, al evaluar el daño de imagen que había causado esta presencia en Chile a la iglesia en el plano mundial, porque resulta que ya la visita a un país no es la visita a un país. Cuando el Papa se mueve, visita cualquier rincón, pero está al mismo tiempo visitando al mundo, porque claro, es una proyección mundial lo que ese acontecimiento tiene. Y entonces en esa proyección mundial, eso fue un acontecimiento sumamente negativo. Y el Papa se dedicó durante los primeros 6 meses de este año a tratar de borrar esta cuestión de Chile, esa mala imagen de Chile. Envió un nuncio especial para hacer una investigación, después envió a buscar a los obispos chilenos, todos les pusieron su renuncia, fueron sancionados varios obispos, es decir, dejados fuera de la diócesis, y él hizo varios pronunciamientos con relación a ese tema. Entonces, cuando parecía que este fuego se había apagado ya y que se había superado esa crisis de imagen que había caracterizado el inicio de este año para la iglesia, entonces viene este caso de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Pensilvania, que se decide a documentar en 1.365 páginas, pues más de 1.000 casos de violaciones a preadolescentes, adolescentes y niños, niños y niñas, pero la mayoría realmente eran varones. Y entonces uno puede decir, bueno, se trata de 1.000 casos, o de más de 1.000 casos, pero el periodo abarcado es amplio, estamos hablando de 50 y tantos años, de 6 décadas prácticamente, pero eso, por el contrario,
lo que habla es de una conducta permanente. Claro. Y esa conducta permanente ha tenido una característica. La postura de la iglesia ha sido la de protección del abusador y la protección de su imagen. Y no ha habido sanciones. Y en la mayor parte de estos casos, de estos 300 sacerdotes que tienen casos bien documentados de pedofilia, la mayoría no pueden ser procesados, unos ya han fallecido, otros porque los casos han perimido. De todas maneras, la justicia quiso cumplir con su papel, Claro, de decir, mira, exponer. esto existió y cuál fue la postura en este sentido. Pero yo no creo que un hombre que abusa de un niño sea por la falta de una mujer, es decir, yo creo que ahí hay otro problema. Y el panorama internacional nada fácil al parecer. Bueno, pues en el día de hoy a fondo hablamos de Cristina Kirchner. ¿Qué tema tan complicado tiene ella ahora, don Julio? Así Buenas es, noches. porque ella enfrenta varios expedientes, pero este expediente, el que tiene que ver con los llamados cuadernos de la corrupción o los cuadernos de Centeno, es un expediente pues con muchas cosas ahí muy evidentes y que deja lecciones importantes para una persecución efectiva de la corrupción en lo que es el rol de los medios de comunicación. Este fue un caso que pudo haberse quedado como una denuncia y dañarse totalmente como expediente, porque en principio estos cuadernos fueron entregados a un equipo de investigación periodística del periódico La Nación, y entonces ellos manejaron el tema, pero tuvieron la prudencia después de varios meses de investigación, antes de aventurarse a hacer cualquier publicación, a colocar esto en las manos donde debía estar, que era en la mano de un juez. Y el juez hizo todas sus diligencias y una vez ya estaba preparado el juez para la solicitud de las medidas de coerción y había dispuesto ya de 51 allanamientos, es ahí cuando el periódico empieza pues a hacer las revelaciones. Probablemente si las hace antes, tiene a un pueblo argentino indignado por la denuncia de corrupción, pero no con la posibilidad de que se presentara un expediente contundente, porque muchas pruebas se deshacen, la gente entra en prevención, desarrollan estrategias y una serie de cosas. Y entonces aquí todo ocurrió de una manera tal que aunque se partió de los cuadernos de Centeno, Oscar Centeno era un chofer del número 2 del Ministerio de Planificación en Argentina, el señor Barata, apellido Barata. Entonces este señor pues estaba a cargo de recaudar unos pagos que hacían los constructores por las obras que se les asignaban, y esos pagos iban a la familia Kirchner, a Néstor y a Argentina Kirchner. Y esto él lo tiene documentado desde el 2005 hasta desde el 2005 hasta el 2015. Pero hizo una pausa breve en el 2010-2013, después de la muerte de Néstor Kirchner, cuando entendía que esto se iba a descontinuar. Pero después le dieron órdenes de que todas las cosas continuaban igual y se restableció todo esto que está anotado aquí. Esto que está anotado ahí era el paquete que recogía, cuánto pesaba el paquete, dónde lo había recogido y a dónde lo había dejado. Y pudiera parecer esto una novela, a no ser que ya, por ejemplo, como hay 14 personas entre funcionarios, hay 4 funcionarios con órdenes de coerción en prisión y hay 9 empresarios de la construcción. Ya algunos de ellos entonces están en el rol de arrepentidos porque han confesado claramente los hechos y su participación. Así que ya lo que sirvió de base, que fue el relato de estos cuadernos, está sustituido por los testimonios y las pruebas que han aportado pues las personas que han sido mencionadas
Y ese es un expediente muy contundente que concluirá realmente en una condena, pero en este caso mucho más contundente porque es una persona muy directa. No solo hay la referencia de que yo me imagino que fulano tal vez se le entregó algún tipo, no, sino cosas precisas con fecha, con todos los detalles, la descripción totalmente completa. Entonces, ese es un expediente realmente contundente. Muchísimas gracias, don Julio. Hasta Gracias la próxima semana. Nos toca otra pausa comercial, pero al regreso entonces tenemos el tercer y último bloque de comentarios a fondo nuestros en la edición estelar de AN7. Y ahí verán pues nuestras vivencias en el viaje a China con el presidente Danilo Medina, el primer viaje oficial de un presidente dominicano a China, y también trataremos el tema del rechazo al pacto migratorio de la ONU por parte del gobierno, que después, más adelante también pues rechazó el llamado pacto de refugiados del ACNUR. Pero ahora nos corresponde esta pausa comercial. Bueno, hablemos de lo que representa este viaje oficial del presidente Danilo Medina a China, la primera visita oficial de un presidente dominicano a China, lo que vivimos de manera directa en esa visita y también lo que ocurre o lo que ocurrió con el rechazo contundente de la sociedad y después del gobierno dominicano al pacto migratorio que estaba proponiendo la ONU y que se firmaría o se firmó en Marrakech, pero sin la participación nuestra y de muchos otros países. Vamos a ver estos temas a fondo. Bueno, y el presidente Danilo Medina estuvo en su viaje por China. De allá importantes cosas salieron. Recordemos que ya tenemos tratos económicos con ellos. Entonces hay que ver cómo le fue a don Julio Martínez Pozo por allá. Don Julio. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, feliz de verle. Bueno, yo creo que eso fue una experiencia pues inolvidable por todo lo que significa. Los presidentes por lo general viajan con frecuencia, van a las Naciones Unidas, van a las juramentaciones de otros presidentes, hacen una que otra visita de Estado, pero un viaje con esta dimensión difícilmente se repita, y eso pues refleja el respeto que ha generado la economía dominicana y que está generando la economía dominicana. En esta oportunidad en la que el presidente pues está en visita oficial en China, otros mandatarios estaban también para esos días que iban a participar en la Feria Internacional de Shanghái. Sin embargo, la única visita de Estado que se reconoció como visita de Estado fue la de el presidente Medina de la República para Dominicana. Nosotros como país. Y el tratamiento pues fue el tratamiento dispensado a una visita de Estado. Por lo general, la gente
cada vez que se produce un viaje de un presidente, se pregunta, bueno, ¿qué trajo? ¿Qué cosas ¿Cuáles concretas tratados, qué conversaciones, acuerdos? ¿Qué cosas concretas trae en las maletas? Y yo creo que la economía dominicana, una de las ventajas que ha tenido es que es una economía que no ha vivido de subsidios absolutamente de nadie. Pues usted recuerda que si sacamos a la Venezuela saudita, ¿no? Aquella Venezuela en la que los dominicanos se iban porque había una vida mejor, había pues los tiempos de oro del petróleo. Después los otros dos modelos en América Latina que tenemos era el modelo puertorriqueño, donde los dominicanos corrían en yola por la prosperidad que vivía Puerto Rico, por el sistema estadounidense, y después el modelo cubano, que en términos de salud, en términos de deportes, etcétera, ahí la República Dominicana, en medio de todos esos modelos, era un país que estaba muy atrás, muy atrás. Hoy no hay en América Latina, en estos países, un modelo que supere al modelo dominicano. Y entonces, cuando nos preguntamos qué pueden darnos, no, realmente no se trata de lo que ellos puedan darnos. Hay posibilidades en la economía dominicana que ellos pueden explotar, que ellos pueden pues usar en términos de inversiones, y hay mercados en la economía china que la República Dominicana pues puede pues expandir su horizonte. También expandirse. Por ejemplo, el presidente Xi Jinping estuvo en el stand dominicano en la Feria Internacional de Shanghái, y bueno, la fascinación que mostró por algunos productos dominicanos, especialmente con el ron, que él entiende que si los chinos pues conocen del ron dominicano, será uno de sus predilectos, y por eso... Yo no lo dudo, no lo pongo en duda. Bueno, sí, que realmente nosotros estamos produciendo rones de muy buena calidad. Con el tabaco también ocurre lo propio, y una de los acuerdos incluye las hojas del tabaco, dominicano. Por otra parte, está el aspecto del turismo, que alguna gente lo ven con pesimismo y dicen, bueno, que los chinos no quieren sol y playa, pero nuestro destino es mucho más que sol y playa, y además requerirá de otras inversiones. Por supuesto. Es decir, a los chinos que no les gusta, a muchos no les gusta el sol y playa, pero bastante que les gusta el golf. Y nosotros tenemos los mejores campos de golf de toda el área en la República Dominicana, que cuando tú complementas eso con 80,000 pues habitaciones, realmente no hay un modelo que pueda compararse. Entonces, bueno, otras ventajas, estamos hablando de una economía que tiene tratado de libre comercio con 48 países, que es la dominicana. Esa economía dominicana, entre esos 48 países con los que tiene tratado de libre comercio, está nada más y nada menos que la Unión Europea y Estados Unidos. Es decir que para potenciales inversores en esta economía hay muchas ramificaciones de ese mercado que pues dan las posibilidades de que esa inversión sea exitosa. Una de las cosas importantes de este viaje, además del carácter oficial, es que además, digamos, del tratamiento que dieron los chinos al presidente dominicano, es el carácter empresarial que tuvo este viaje. Por ejemplo, la delegación del presidente Danilo Medina, Danilo estaba acompañado de 5 o 6 funcionarios apenas, y la delegación habían 14 o 15 empresarios de los principales sectores de la actividad nacional, porque realmente son los hombres de negocios los que tienen la posibilidad de dar seguimiento y de aprovechar con inversores chinos todos estos canales que se abren
para crear oportunidades de empleo en la República Dominicana. República Dominicana en estos días ha sido el centro de grandes debates por un pacto migratorio que propone la ONU. Y nosotros dijimos que no íbamos a ser signatarios del mismo. Este es el tema a fondo con don Julio Martínez Pozo. Don Julio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el caso del pacto para una migración segura y ordenada, que he dicho que es un eufemismo, porque para una migración segura y ordenada no hay que pactar nada. Claro. Esa está regulada por las normas que tiene cada país para viajar. Detrás de eso hay un eufemismo que realmente ocultaba otras cosas. Ahora, ¿de dónde sale esto? Hay que recordar que en el año 2015 se produce probablemente la mayor crisis de migración y de refugiados que haya conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el 2016, septiembre, la ONU se reúne en la llamada Conferencia de Nueva York y pues acuerda procurar salidas humanitarias para el tema de la migración. Pero la solución que la ONU concibe consiste en ganar el cielo con los padrenuestros ajenos. De lo que se trata es de cambiar el orden que ha dado origen a la propia Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas con esto busca entronizar una especie de gobierno mundial. Y cuando yo digo que ganar el cielo con los padrenuestros ajenos, es que yo cojo toda esta gente, le doy derecho, la distribuyo en países que tienen su dueño, ¿no? Y soluciona el problema. Y soluciona el problema. Mira, tú te quedas con tanto, tú me le garantizas esto, y ya yo solucioné el problema. Los conflictos y las guerras y todas las cosas que está haciendo a esas personas salir de sus países permanecen intactos. ¿Qué va a pasar cuando la gente sabe que tiene garantías para irse, para salir? No, pero viene el alud. Tú vas a estimular, en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, que tiene su situación particular, porque ¿quiénes estuvieron con nosotros en esa conferencia de América? Tú dices, bueno, ahí estuvo Chile, ahí estuvo Argentina, ellos tienen una isla que es Isla Grande, es verdad que ahí hay dos países, pero ninguno tiene el problema que tenemos nosotros, porque esos dos países no subsisten en esa misma isla, sino que cada uno tiene un pedazo de Isla Grande. Tú tienes el caso, por ejemplo, de San Martín. Bueno, pero en Chile se da un poco con Perú, ¿no? Sí. Con la migración de peruanos. Exactamente, pero no es el problema que tenemos, que tenemos nosotros para nada. Tienes el caso de San Martín, ahí tú tienes en una misma isla dos países, tiene una parte holandesa, tiene una parte francesa, pero no con la situación nuestra. El único país en el mundo, el único país insular de los 8 casos de varios países que están en una misma isla, pero el único país insular en el mundo que tiene como vecino a un estado colapsado somos nosotros. El único país en el mundo donde la comunidad internacional solo ha hecho prometer, sin cumplir con sus compromisos para ayudar a ese estado colapsado a desarrollarse, somos nosotros. Entonces, ahora ellos le encontraron la solución al problema. La solución al problema es garantizarle derecho a esa gente para que siga yéndose hacia la República Dominicana sin ningún problema. Y entonces, desde luego que nosotros teníamos que reaccionar como hemos reaccionado. Ese acuerdo, tal y como lo pudo establecer la comisión que lo estudió y como lo expresó ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, socava realmente facultades soberanas de un país para poder aplicar sus propias reglamentaciones migratorias. Pues qué bueno que atendimos a tiempo esos puntos que estaban con la letra pequeña. Gracias, don Julio. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Bueno, señores, hemos llegado al final, deseándoles a todos un año 2019
pues promisorio, que todos pues podamos encaminar nuestros planes de seguir avanzando en todo lo que hacemos, de conservar la salud, de pues conservar pues el bienestar, la felicidad de nuestros seres queridos y buscando siempre un país en el que podamos debatir nuestras diferencias, pero que la condición de dominicano esté siempre por encima de cualquier otra situación. Así es que felicidades a todos y gracias por la atención que siempre nos brindan. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llegar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Senado de la República. Sobre campana. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Entonces, esta noche que ya estamos pues en la despedida, ¿no?, de este año 2018, nosotros hemos preparado un resumen de los comentarios más, de los temas más importantes que abordamos en AN7, donde tenemos la oportunidad todos los miércoles en la edición estelar, pues de hacer un comentario a fondo. Entonces, hoy vamos a presentar en varios bloques comentarios que abarcan varios, casi todos los temas que fueron de los primeros, de los que tuvieron mayor impacto en el país. Pero vamos primero a hacer esta pausa comercial y después venimos con el primer bloque de nuestros comentarios en AN7, que esta noche lo usamos a manera de resumen de las cosas más importantes del año 2018.